decir que la conferencia se va a reducir a la mitad porque Dani ya ha hecho, ya ha hecho la otra parte. No, quería agradecer realmente a Dani y a la asociación y a la Fundación de Arquitectura de Combane su amable invitación, y a todos vosotros por estar aquí. No sé si voy a conseguir hablar toda la hora que tenía pensado hablar por culpa de Andrés Iniesta, pero mi intención era un poco pues presentar digamos una reflexión y una reflexión sobre los últimos 10 años, porque cuando Dani me llamó para invitar a dar estas conferencias, a participar en este ciclo, cuando me puse a pensar me di cuenta que de repente pues, hacía 10 años casi al mes que acabé la carrera aquí en Sevilla y que empezó pues esta especie de década que ha terminado por perfilar mi posicionamiento profesional y entonces me pareció una oportunidad que no iba a dejar pasar para hacer pues, un poco de balance y que, como dice Dani, pues parecía pertinente ahora que estamos en un proceso que desde un punto de vista global ya es de por sí de importante transformación. Yo creo que el mundo que va a salir de esta crisis va a ser radicalmente distinto del que nos ha tocado vivir en los últimos 10 años, y desde un punto de vista particular también lo es de transformación en el sentido de que OPR, que hasta ahora ha sido un think tank muy experimental, ha asumido la responsabilidad de dar un paso y fusionarse con una oficina que tiene 20 y tantos años de experiencia profesional para acceder a otro tipo de metas y de riesgos, asumir otros riesgos, y bueno, pues esto es un poco lo que me gustaría pues, poner en contexto. Entonces, estos 10 años, resumir estos 10 años no es una cuestión fácil para mí, pero lo que he intentado hacer es organizar la información en dos pantallas, ¿no? Por un lado, en la pantalla aquella, si quieres darle, van a ir saliendo, le he pedido a un colaborador de la oficina que bucee los archivos y busque imágenes de los proyectos que hemos hecho en los últimos 5 o 6 años desde que llegamos a Barcelona, que es cuando verdaderamente se empieza a definir la oficina OPR y el trabajo más personal. Y entonces en la parte alta de la pantalla hemos puesto imágenes de los proyectos en un estado final o cuasi final, dado que tampoco tenemos la posibilidad de enseñar los proyectos que estamos haciendo actualmente. Tenemos de alguna manera una autorización expresa para poder enseñar alguna de las cosas, pero nos dará una idea del grado de trabajo, de complejidad en el que nos estamos metiendo. Y abajo, que me parecía más interesante todavía, era poner una secuencia de los procesos, tanto de investigación como de proyectuales, que nos llevaban a esos distintos proyectos, de tal manera que, bueno, pues que viesen a lo largo de toda la presentación pues una especie de fondo, de ruido de fondo. Por un lado, me permita distraer la atención vuestra hacia allí y no agobiarme con las miradas. Y por otro, bueno, pues decir hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a empezar otra nueva. Nosotros después de Sevilla, después de terminar la carrera, nada más terminar la carrera, como dijo Dani, nos mudamos a Nueva York, mi mujer y yo, y teníamos un poco la percepción de que sin ningún prejuicio sobre la arquitectura americana, lo que estábamos buscando era otra aproximación. Sí, lo siento.
estábamos intentando buscar otra aproximación a la arquitectura que fuese diferente de la que nos habían transmitido en la escuela. Teníamos esta idea de que alguien estaba haciendo proyectos importantes en el mundo, trascendentes, y seguramente no se estaban peleando por cuestiones superficiales y por luchas intestinas, sino que había, de alguna manera, una cierta profesionalidad en el proceso, sin que eso tuviese necesariamente que quitarle valor al trabajo que se estaba haciendo. Yo empecé a trabajar en Skidmore, Owens & Merrill. Estas dos fotos me parece que son particularmente... tengo un especial cariño. En la foto de la derecha está el equipo de Penn Station. Yo asumí el papel de coordinador técnico de un equipo bastante consolidado ya, por cuestiones que todavía se me escapan, que estaban relacionados con el trabajo en proyectos de gran envergadura en transportes públicos. Y básicamente trabajamos en dos proyectos muy emblemáticos, que eran el proyecto de la estación de Pensilvania en Nueva York y de la terminal de tren interno del aeropuerto de Washington Dallas, Washington DC. De este equipo, que era un equipo de unas 200 personas, entre arquitectos e ingenieros, quería destacar la personalidad de Kevin Peters, que es este personaje tan amable, de pelo que aparece en el lado izquierdo, y que es una figura que yo creo que ha marcado considerablemente la aproximación y el trabajo que se hace hoy en día en ópera, en OPR y ahora en ópera, y que tiene de alguna manera unos valores. Primero, es un profesional excepcional, tiene una capacidad de trabajo envidiable, pero sobre todo tenía una actitud interesante, que era que, es decir, yo en 2 años al lado suya me hice otra carrera entera, que tenía muy poco que ver con lo que habíamos aprendido en la escuela. Kevin, quizás su legado para mí es esta conciencia de que cualquier problema, por muy complejo que sea, se puede resolver si tienes la aproximación estratégica correcta y el equipo humano, los recursos humanos y el ambiente de trabajo en equipo adecuado, ¿no? Y eso eso ha marcado. O sea, hoy en día, si hay algo de lo que verdaderamente estoy orgulloso de todo lo que pueda enseñar aquí, es del equipo que conforma nuestro estudio, y de la actitud que hay a la hora de enfrentarse a los proyectos. En la parte izquierda está Scott Duncan, que era en aquel momento un asociado de diseño, que hoy en día es una de las estrellas más rutilantes de la oficina de SOEM en Nueva York, y es una persona que, además de ser un buen amigo, tiene una determinación como no he visto a nadie para llevar a cabo las ideas proyectuales. Juntos hicimos este proyecto, que puedo decir, es casi el único proyecto construido que tengo, aunque es de SOEM, que es el Museo de los Rascacielos. Digo casi porque todavía no he firmado el final de obra de una casa por un amigo. Y este es un proyecto que a mí me parece que tiene, o sea, que marca para mí un principio de una de las obsesiones que después han terminado por definir los niveles de investigación dentro del estudio, que es todas las cuestiones relacionadas con los efectos ópticos y la percepción que nosotros tenemos del espacio, las sensaciones que nosotros percibimos a través de estos, digamos, mecanismos, instrumentos y artificios, ¿no? En este caso se trataba del Museo de los Rascacielos. Teníamos un local muy pequeño para mostrar algo que realmente quería ser muy grande. La idea era trasladar esta sensación, esta idea de que los rascacielos no eran más que apilamientos de paquetes superpuestos. Entonces establecimos esta pieza especular de doble superficie reflectante con piezas de acero inoxidables enormes. Claro, aquí la complejidad de llevar esto a cabo era tremenda, en el sentido de que cualquier deformación del acero inoxidable podría haber roto con multiplicación. Teníamos otros problemas, como que las señales de salida se multiplicaban enormemente.
empezaba a ser bastante incómodo. Bueno, este es uno de los puntos que después explicaré en cuanto a los niveles de investigación. Todo el crédito de este, o casi todo el crédito, yo diría, de este edificio realmente va para Scott, porque en el momento de la final de la construcción más compleja, yo fui trasladado a la oficina de Londres con Kevin Peters para intentar formar un equipo técnico para desarrollar el aeropuerto de Dublín, entre otros proyectos, porque uno de los proyectos en los que trabajé fue un concurso que se había ganado por SOEM y una oficina portuguesa dirigida por José Soalleiro y Teresa Castro, que son estas, son a la derecha y a la izquierda, y que después, con el tiempo, terminaron por convertirse en en los socios de Ópera, con quien hoy en día comparto oficina. Bueno, en Londres fueron 6 meses, que fue a lo que me había comprometido. No me gustó la ciudad, no me gustó el proceso, recordé aquella frase que me había dicho mi padre cuando era pequeño de no des un paso atrás ni para coger carrerilla, y decidimos seguir hacia el este y nos movimos a Teherán, aprovechando que mi mujer era iraní, y montamos una oficina en Teherán. Esta era la vista desde la oficina de la ciudad de Teherán, y realmente allí pues estuvimos otros 6 meses hasta que la polución y la burocracia consiguió doblegarnos. Y hicimos una tabla de Excel. Tú decías antes, ¿cómo elegisteis Barcelona? Pues con una tabla de Excel. Decidimos, bueno, ¿dónde podemos desarrollar un trabajo que no dependa de, digamos, de las circunstancias locales y que nos permitan tener una vida confortable y entretenida, ¿no? Que esté cerca de una serie de polos, que nos permita viajar? Entonces, bueno, las razones personales, pero que terminaron por ser, yo creo, compartidas por muchos otros arquitectos que después he encontrado en Barcelona y que me han permitido colaborar con gente estupenda. Así que en el 2003, como tú decías, nos mudamos a Barcelona. En el a principios del 2004 organizamos este estudio, que era un estudio casi de resistencia, en el que nos encontramos tres oficinas de antiguos alumnos de la Escuela de Sevilla, el de Alfredo Peñafiel y Catherine Van Garten, que se llama Room Z, y el de Pedro Gesto y Albertina Sasseta, que se llama UOB, con quien hice el proyecto de la Encarnación. Estos eran los principios del estudio de Barcelona, de Contesa Sobradiel. Es un estudio donde cada una de las oficinas tenía, digamos, unos objetivos muy distintos, pero nos llevábamos muy bien, compartíamos sinergias. La gente que trabajaba lo hacía indistintamente, dependiendo de dónde estaban los flujos que permitían soportar las cargas, y bueno, pues dio para hacer muchos concursos y muchas experiencias. Yo tenía claro que entonces OPR tenía que de alguna forma escapar de la tentación de esta burbuja inmobiliaria que se nos ponía. Entonces no sabía si era burbuja o no, pero quiero decir, tenía claro que no queríamos ser succionados por una cadencia impuesta, sino que queríamos aprovechar unos años de consolidación, de poder establecer una estrategia, de definir un perfil de trabajo, y aprovechamos los concursos como mecanismo. Para nosotros los concursos nunca lo fueron entonces una manera de conseguir trabajo, sino una excusa para poder investigar, y cada concurso era un paso más. Muchas veces discutíamos si íbamos a por el primero o por el segundo premio, siempre optábamos por el segundo premio, porque decíamos, no, es que si lo ganamos después vamos a tener que hacerlo y no vamos a poder seguir haciendo este trabajo. Las imágenes que vais viendo en la parte inferior son toda esta obsesión, ¿no? Es decir, hay muy pocos recursos al principio. Sabíamos que no contábamos con muchas posibilidades de tirar ni de gente ni de ningún otro tipo de procesos más complejos, como de prototipación o incluso de programación, como hacemos hoy en día. Lo cierto es que al final nos mudamos en el 2007 a un nuevo estudio, gracias a que
empezamos a colaborar de una forma más estable con el estudio de José Soler y Teresa Castro, y establecimos una dinámica que nos permitía un equilibrio en el que el think tank se iba alimentando y íbamos sacando una serie de procesos que se iban invirtiendo, ¿no?, en los distintos proyectos. Ponía estas fotos porque en realidad una de las cuestiones básicas para mí es eso, es el haber trabajado siempre en equipo, el haber intentado montar el mayor, digamos, las mayores sinergias posibles con la gente. Eso es lo que ha caracterizado OPR y ahora caracteriza Opera dentro y fuera de lo que es la oficina. Y bueno, han sido muchísimos la gente que ha ido participando, primero alumnos, después gente que pasa por Barcelona, que han trabajado en etapas cortas, gente que se ha ido consolidando en el estudio y que han formado ya parte del núcleo duro. Y bueno, es a ellos en realidad a quien me gustaría pues presentarles mis respetos desde aquí, ¿no? A ellos, a los 12 que hoy en día componen Opera en Barcelona y a los 40 que en realidad forman toda la estructura en los distintos sitios. Al final, este es un poco el estudio actual. Esta es la estantería donde van cayendo las miles de ideas que nunca se sabe todavía por dónde van a llegar a salir. Son como pequeños genes y clones y familias y linajes, como diría Palazuelo, que van saliendo y que esperan su turno en estas especies de probetas. Esta estantería que las 4 habitaciones que hay se conectan a través de este pasillo, y siempre que vas a hablar con alguien pasas por ahí, y te ocurre muchas veces que cuando vas hablando entre unos y al pasar hay como una especie de reflejo condicionado que pillas una cosa y te das cuenta de que efectivamente hay el gen digamos, es útil, ¿no? Hay 3, hablaba antes del tema de lo especular, del efecto óptico, de los periscopios, de los telescopios, de todos estos ejercicios, ¿no?, de formación. Ese es uno de las grandes obsesiones, ¿no? La otra obsesión que nos ha perseguido en estos 5 años es la morfogenética, los estudios de génesis de distintas figuras. Nosotros producimos, digamos, un gen que tiene unas familias, los mutamos, al principio manualmente, después los programábamos y los dejábamos. Por ejemplo, aquel de allí, que veis arriba del todo, aquel de allí, por ejemplo, no es un proyecto, viene de una matriz que se ha construido y que ha mutado. Entonces terminamos construyéndole un lugar y una escala, ¿no? Es como, bueno, ¿esto qué topografía está pidiendo, ¿no? ¿Qué tipo de terreno, qué entorno, qué distancia, qué escala? Pones una figurita y empiezas a darte cuenta que responde. Y esto no tiene mayor trascendencia, solo que tú empiezas a entrenas la visión, el cerebro. Es como cuando dibujas y percibes, es decir, adquieres una velocidad a la hora de enfrentarte a un problema, porque reconoces, es como si hubieses dejado la mancha de haber visto una luz muy fuerte, ¿no? Vas dejando manchas por aquí, ¿no?, que te permiten, cuando te enfrentas a una cuestión, no sé, de una forma casi, no es intuitiva, es un reflejo que ha quedado marcado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Esta es una pieza esta es la primera pieza que construí de este tipo. Es una matriz de 81 números, 9×9, para no subir a 2 dígitos. Es una pieza que cada uno de estos cambios que estáis viendo es es un miembro de una familia de 700 y pico miembros, que variando las condiciones de la matriz numérica que hay debajo llegaría a ser infinita, siempre manteniendo el mismo parámetro. Lo curioso de todo esto es que si cambias el parámetro, por ejemplo, en este caso,
Es la misma matriz, simplemente cambiando el parámetro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el museo, no sé si habéis visto una pieza para el Centro de Congresos y Convenciones de Madrid, surge de esta, por ejemplo. Es decir, cuando eres capaz de asociar, esto es una de las paranoias que tenemos y que estamos trabajando sobre el tema, ¿no? Cuando eres capaz de asociar estos números, parámetros y características arquitectónicas, por ejemplo, si determinados números representan cantidades de luz natural necesaria, o tamaño de programa, o relaciones entre los distintos programas, o cargas estructurales, o cualquier otra característica de este tipo, empiezas a producir determinadas soluciones que ya de por sí tienen unos equilibrios. Cuando tú eres capaz de coger estos mutantes y filtrarlos pues, con los parámetros del solar, con los parámetros de determinadas características concretas que vienen dadas pues en el caso, por ejemplo, del Centro de Convenciones y Congresos de Madrid, pues por el hecho de que estaban las 4 torres delante, que tenías aquel perímetro y que por tanto los puntos de entrada y de definición y la topografía pues al final terminaban marcando unas características a las cuales respondían mejor una de estas piezas. Pero las relaciones equilibradas entre los triángulos estaban ya inherentes en todas ellas. Había ya de por sí una determinada, cuando se achicaba unas, crecía otra. Al final la sumatoria, por ejemplo, de las áreas era homogénea. Tú ya podrías ir... Claro, esto es para nosotros un proceso largo que no tenemos capacidad y recursos para desarrollarlo, salvo si estuviésemos en el MIT de manera continua. Ahora estamos empezando a programarlo, estamos haciendo experiencias con el Grasshopper, que es un poquito más fácil de montar los scripts, y empezamos a tener mayor capacidad de producir los mutantes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso complicado de todo esto? Es poder hacer el filtrado posterior, ¿no? Es decir, la selección de las especies. Hasta ahora es verdad que muchas de estas cuestiones terminaban siendo, es decir, la selección era arbitraria, como lo es en realidad cualquier decisión proyectual, pero tenías una biblioteca, una librería de soluciones que iban, como teníamos entrenada la cabeza para eso, recibiendo rápidamente virtudes y defectos, ¿no? Yo creo que esta es una tendencia que de una manera o de otra va a ser inyectada en nuestra profesión. Es decir, ya están los Getty Technologies montando todo aquel programa que es capaz de cambiar la estructura dependiendo del precio de los distintos materiales en momento real, o que es capaz de redefinir las cargas dependiendo de las deformaciones que en obra se van produciendo. Hay una tendencia y evidentemente esta crisis va a acelerar esos cambios, ¿no? Por eso nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, de que lo que estamos desarrollando se va a producir con otra tecnología que está todavía en proceso, llevándolo a un extremo, no diría de ciencia ficción, pero sí un poco, ¿cómo diría?, simplificado, ¿no? Imaginaros hablando de una fachada. Entre una persona poniendo bloques o cualquier otro elemento prefabricado y un brazo robótico como el que están desarrollando en el ETH para poner las piezas siguiendo un patrón, pues está claro que en un proceso de transformación de la industria es muy probable que en el momento en que entre a formar parte, por lo menos de unos determinados proyectos de una cierta escala, pues eso parecería razonable que vayan subiendo y bajando por los andamios sin necesidad de tener que reproducir el proceso manual a una escala pequeña. Siguiente paso, razonable. Si un brazo robótico o un pequeño robot de prototipación, por así decirlo, es capaz de reproducirse a sí mismo, como lo están haciendo ya las impresoras 3D, ¿no?, que son capaces de auto-imprimirse sus piezas, sería razonable pensar que lo caro no es el robot, que por tanto podrías en un momento dado dejar el robot en la fachada. Y el siguiente paso inmediato es, si el robot está en la fachada y lo vas a utilizar para poner las piezas, también podrías utilizarlo para moverlas, ¿vale? Y por tanto podríamos empezar a pensar
una arquitectura que va a tener la capacidad de ser dinámica. Tercer punto de nuestras obsesiones. Hemos hablado del tema de lo especular, del tema de lo morfológico, el tema dinámico. Yo quería, de hecho, un poco plantear esto porque es nuestra reflexión de cómo nos vamos a enfrentar como ópera a este reto de las transformaciones de nuestra industria, o lo que sea. O sea, hablábamos, ¿es arquitectura? No, lo que sea. Nosotros pensamos que tenemos, por ejemplo, ahora mismo ópera tiene tres sedes, ¿no? Lisboa, Barcelona, Luanda. Hay una oficina incipiente en Madrid, pequeña. Básicamente tiene estas 5 patas, pero está trabajada, o sea, está de alguna manera organizada lateralmente por el apoyo de otras oficinas de arquitectura e ingeniería, oficinas de diseño, que de alguna manera tienen un know-how específico en cada una de las patas, y por otro lado, en un tema de vinculación con las industrias que están avanzando en estas líneas. Por tanto, todo el tema de desarrollo de prototipos y de incorporación de lo electrónico en nuestro trabajo nos parece importante. Es por eso por lo que de los proyectos que quería enseñar, como que he escogido los dos que, aun estando en los extremos de alguna manera de nuestra práctica, siendo quizás los más teóricos, por así decirlo, los más extraños, me parecían paradigmáticos de este ejercicio porque trataban con lo dinámico. Uno de ellos, voy a saltar una parte que es un poco dura, pero que si queréis después podemos, es una cosa que a mí me parece muy interesante, pero creo que quizás este proyecto que voy a enseñar ahora es de alguna manera nuestra primera aproximación a lo dinámico de una forma muy literal. Es decir, el edificio se mueve, ¿no? Era un proyecto este fue un concurso que nos invitaron en Suiza para hacer un pabellón de recepción de una central hidroeléctrica. La central hidroeléctrica de Biudron, que es responsable por la generación de energía del 25% de Suiza y es equiparable a una central nuclear. Es un espectáculo de central. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una central que recoge agua de una red de acueductos subterráneos que conectan 5 glaciares y que lo llevan a este punto. Aquí veis, aquí a la izquierda estáis viendo al mismo tiempo una planta y una sección. La parte alta, no sé si aquí en la parte alta recoge de la presa a cientos de kilómetros, lo trae a la zona en planta, estáis viendo aquí donde están las turbinas, pasa a los transformadores y genera de alguna manera la electricidad de consumo de ese 25% de Suiza. Nosotros planteábamos un pabellón, esta es la sección de la montaña y este es el río donde descarga el agua que ha de alguna manera ha hecho mover las turbinas. Nosotros planteábamos un ejercicio que tenía como objetivo mostrar la relación entre arquitectura y electricidad, o sea, entre espacio y electricidad. Estamos absolutamente habituados a vivir con la electricidad, somos ciegos a su presencia y nos parecía que de alguna forma era importante para un pabellón de recepción de visitantes a un sitio como este, que además era una turbina que estaba excavada en la tierra, que no se veía, que no tenía forma, ni sitio, ni nada, darle la presencia es decir, ayudar a transmitir esa idea más que hacer solamente un contenedor para mostrar pues, unos paneles, unos vídeos o un argumento didáctico. Nosotros encontramos una serie de imágenes de referencia. Esta es la primera maqueta que marca los picos
a lo largo de un año y a lo largo del día de la electricidad consumida. Entonces, pues habrá una zona que es verano, noches o inviernos fríos. He traído una imagen que vimos en su momento cuando empezamos a trabajar que me parecía interesante, que era una broma de YouTube, pero que clavaba la historia que queríamos hacer, ¿no? Que era este time-lapse sobre este edificio, que tú pues, lo ves todos los días, no percibes realmente que aquello pueda estar vinculado con otras cosas que de alguna manera marcan nuestra forma de ser, ¿no? Entonces este hombre, el Jeff Campbell, o como sea, porque hemos pedido prestada esta imagen, de repente se monta esta historia, ¿no? Que me pareció sugerente, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerte percibir que la electricidad tiene un impacto directo en lo formal? Entonces, se sigue. El objetivo fue montar en el solar sobre la salida de descarga de agua, esta especie de mariposa que se ve en la maqueta de arriba, que era una pieza que tenía que estar hecha con una estructura dinámica, capaz de recoger los impulsos que provenían de la central de distribución que estaba en Lausanne, devolverlos a este punto donde se habían generado, por eso se cerraba el triángulo, y como ocurría con ese edificio, poder de alguna manera trasladar eso a algo que te permitiese percibir qué es lo que estaba pasando en ese momento en Suiza. Estas eran las primeras maquetas. ¿Cómo hacemos una estructura dinámica, ¿no? ¿Qué tipo de solución técnica tenemos? Llamamos a Robert Bruffaut, que es de alguna manera una garganta profunda, ¿no? Es capaz de hacer, o sea, de meterse en cualquier situación, y el tío es estupendo, ¿no? Vamos para adelante con esta historia. Entonces al final, cientos de ejercicios, que ya fue un verano caluroso como nunca en Barcelona, en el estudio de Comtesse Sobradiel, hicimos una cantidad de maquetas enormes hasta llegar con tensegrities, al final llegamos a unos personajes, una empresa que se llama Festo, que desarrolla unos músculos neumáticos, son como pistones, pero funcionan de forma al revés. Lo que hacen es que funciona a tracción. Y entonces teníamos un cinturón como los suicidas, un cinturón en la parte del forjado lleno de electroválvulas que mandaban un montón de señales a estos pistones o músculos. Estos son procesos. Los recursos que teníamos en aquel momento dejaban mucho que desear, es muy manual todo el ejercicio, pero bueno, desarrollamos toda la estrategia de cómo aquella pieza se tenía que mover, hicimos los cálculos estructurales, vimos que efectivamente el pistón más gordo que en ese momento existía aguantaba la capacidad de movimiento más la carga propia, la carga de nieve, por ejemplo, que se iba a producir y tal, que eso producía al final casi se deformaba muy poco porque la tensión que adquiría. Pero bueno, este era nuestro objetivo, ¿no? Esto es un poco lo que presentamos. Esto era una elucubración de cómo se podría mover esto a lo largo de 24 horas. Esto era como uno de los patas de la mariposa. Y estos fueron pues, los procesos, ¿no? En los que al principio íbamos viendo si el pistón se producía en medio del triángulo de deformación o si se tenía que producir en el núcleo de la pieza, o sea, en el nudo. Este tipo de cosas, ¿no? No tiene tampoco que decir sus particularidades. Lo que me parecía interesante aquí era exponer, digamos, esta especie de aproximación por descubrir a dónde nos podía llevar esto, ¿no? Lo cierto es que aquel concurso, pues, lo ganamos, ¿no? Y nos vieron cara, como si un poco preocupados, estaban preocupados, así que nos hicieron un exequo
con una firma suiza muy buena, y entonces decidieron hacer una cosa que me pareció razonable, y en aquel momento nos relajó un poco la presión de repente cuando nos vimos con aquello que teníamos que construir. Dijimos, se acabó toda la investigación, a partir de ahora nos vamos a dedicar solo a pistones neumáticos y a piezas elásticas. Lo cierto es que Andrea se quedó con el pabellón exterior, y en aquel entonces se había descubierto una nueva cueva, por así decirlo, en el punto final, justo lo que llamaban el cordón umbilical, que era donde llegaba el tubo. Habían tenido que hacer unas obras porque había habido un accidente, se había roto una válvula y no sé qué. Entonces ese punto rojo que aparece allá al fondo se convirtió en nuestro nuevo punto de desarrollo de aquello. Claro, nos quitaron todo el problema de la estanqueidad, de lo hermético, de la nieve, de todo. Claro, aquello pues perdió en cierta forma la belleza de que aquello era estructural, y pasó a ser más un ejercicio pues más de pantalla de comunicación, ¿no? De estos ya hay, esto no sería un invento, sería un invento del sistema de los músculos, pero lo hay con pistones, lo hay con planchas giratorias. Pero si vais en YouTube a temas dinámicos, encontraréis múltiples aplicaciones ya de este tipo. Bueno, desgraciadamente o no, el director de la empresa fue sustituido. Después vinieron las crisis de las eléctricas, después vino la crisis y tal, y aquello se ha quedado durmiendo por ahora. El segundo proyecto que voy a enseñar es distinto, pero también trata el tema de lo dinámico, no tanto en la solución final, sino en el proceso. Esta es una ciudad deportiva que nos encarga un cliente, que básicamente dice los siguientes parámetros. Una ciudad deportiva de 80 hectáreas con un estadio de 35.000 personas, pero no sé todavía el sitio. Ok. Supongo, es decir, estas cuestiones, aunque parecen raras, tienen algo de normal en el sentido de que lo que pretenden simplemente en principio es casi una idea para empezar a excitar el proceso que después da pie o no a este tipo de cosas. Pero nosotros lo cogimos como una oportunidad, porque si hay una cosa que de alguna manera define un campo deportivo es que tiene que ser plano. Y como no teníamos solar, pues empezamos a pensar en la idea de cómo garantizar un proyecto que sin tener contexto, ni contorno, ni topografía, pudiese responder en el futuro sin necesidad de tener que tirar toda la basura y hacer un ejercicio. Entonces llegamos a la conclusión de que en cualquiera de los casos, muy plano que fuese, íbamos a tener que hacer un proceso, 80 hectáreas, muy plano que fuese, íbamos a tener que hacer algo. Íbamos a hacer un proceso de excavar, llegar a firme, montar las plataformas planas, y con lo que excavábamos podríamos aprovechar para generar los taludes y de esa forma pues ir utilizando los distintos recursos que íbamos a ir encontrándonos. Era una cuestión de mover piezas y ver qué taludes son. Nos pareció de repente que aquello, si eran taludes, si eran cráteres, también podrían ser volcanes. Pues bueno, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no definimos que cada uno de estos campos de juegos es de alguna manera la boca de un volcán? Y encontramos un sistema que pudiésemos parametrizar cuánta lava ha hecho, dependiendo de qué alto queremos que sean las gradas, qué tipo de relación con el contexto va a tener, de tal manera que tenga que llegar a determinadas cotas o tenga que tener determinadas salidas. No es lo mismo meter 35.000 personas desde un punto que completamente perimetral o ese tipo de cosas. Cierto es que llegamos a la conclusión de que si encontramos un software que nos permitiese manejar líquidos, aquello podría funcionar bien. Nos encontramos con el Real Flow. Le pedimos a unos personajes en Madrid que se dedicaban a hacer anuncios para televisión que nos enseñasen a manejar aquello.
la verdad es que era bastante sencillo. Y entonces, esto, por ejemplo, fue una primera prueba en vertical, ¿no? ¿Qué pasa si los estadios son sólidos y le echamos líquido? Pero era estupendo porque te permite controlar la cantidad de líquido, la fluidez del líquido, digamos, las distintas características y propiedades de este elemento. Esto pues vamos a aprovechar y le damos a cada uno de los estadios unas características que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la capacidad de evacuación, con las distintas parámetros que en un momento dado pudiesen llegar a aparecer, ¿no? De manera que si tuviésemos mucha topografía, un determinado, bastaría con ir cambiando parámetros hasta llegar a encontrar la solución. ¿A dónde nos llevaba esto? Pues nos llevaba, estos, por ejemplo, son screenshots del programa para que veáis que en realidad era muy simple. Una vez que teníamos esto, era una malla trasladable a 3D Studio o a Rhino o cualquier otro sitio y ya podíamos trabajar sobre ella. Aquella imagen que estáis viendo yo al fondo es de este proyecto, el de arriba. Su estadio final. Este es una secuencia ya casi final, ¿no? Con las piezas en su sitio teórico, es decir, con un cierto orden, por demostrar que aquello pues podría llegar a pesar de ser fluido, tener una cierta lógica. Y estos eran los cortes topográficos posteriores, ¿no? De tal manera que podíamos después quedarnos a partir de una determinada cota con un dato que después quedaba. Aquí, por ejemplo, este es un proceso previo, me acabo de dar cuenta que me he traído la final, donde no estaban los torneos, porque lo que hacíamos era que cuando echábamos el flujo de lava le poníamos una tapadera. Entonces el flujo de lava, o sea, obligaba a producir el talud. Este es, digamos, una secuencia simplificada, o sea, una secuencia de proceso. Proyectábamos los campos sobre el terreno, definíamos cuánto se hundían, cuantificábamos la cantidad de tierra que teníamos, la licuábamos, segundo paso, según las características de la topografía ya existente o de otros criterios. De alguna manera terminábamos por racionalizar esas pendientes, era el tercer paso, y finalmente pues lo tapábamos con unas cajas X, ya veríamos, porque en teoría esto era un proyecto de ordenación. Habría otros arquitectos que en un momento dado podrían llegar a terminar por tapar cada uno de los cráteres. Bueno, ejercicios, ya que estábamos, pues aprovechas y ejercitas la mano. ¿Cómo podríamos trasladar, digamos, trabajar con estas nuevas topografías que nos iban a ir saliendo? Dependiendo de la inclinación, podríamos definir como diferentes maneras de tratar el terreno, si eran practicables, si te permitían tener programa debajo, ese tipo de cosas. Y llegó incluso a darnos criterios, por ejemplo, de tratamiento del vegetal. Que era rápidamente poder llegar a producir pues relaciones que aquellas piezas se mezclaban, se manchaban, cambiaban de colores y podíamos perfectamente llegar a utilizarlo como otra estructura más, otro nivel más de desarrollo. Esto era al final una sección que presentamos que tampoco tenía mayor trascendencia, en la que se veía una sección longitudinal por el paseo más digamos plano, que al final habíamos conseguido una vez al haber enfrentado todas esas piezas en un paseo central, quedaba plano y alto, y después terminaba cayendo entre las distintas piezas. Y la parte de aquí pues sería en sentido perpendicular. Esta es una visión rápida de mayor trascendencia, pero porque vieseis un poco cómo aquello podría funcionar después. Estos son, de alguna forma, dos aproximaciones que tenían que ver con esto que me parecía interesante. Yo empezaba al principio
en la otra pantalla con una frase de Eugenio Trías, decía que no lo iba a contar, pero me parece pertinente después de haberlo visto, esto, que era un aforismo que nos reíamos en la escuela nosotros cuando estábamos aquí, que decía aquello de bailar, mirad, mirad, es un nuevo paso de baile. Y yo no entendí en su momento, ni creo, no sé si lo he entendido ahora, pero me parecía después de haber hecho esta recopilación que era interesante en el sentido de que yo quería decir, mirad, mirad todo esto, pero en realidad tiene una trascendencia relativa. Nosotros lo miramos, nosotros mismos lo miramos así. En realidad todo esto no deja de ser un nuevo paso de baile para nosotros. Estamos todavía en este proceso en el que no hemos montado digamos, estamos todavía disfrutando con esto, y es un momento muy, muy bonito para nosotros en ópera, porque todas estas cosas tienen es decir, hay proyectos que sí que efectivamente están empezando a surgir y que van cogiendo su propio camino y que son razonables y estamos muy contentos con ellos. Y hay otro mundo, que es este think tank que está por detrás, que me parece que tienen que convivir los dos para que al final podamos irnos adaptando a este mundo que viene, ¿no? Voy a hacer solamente voy a volver un minuto a esta cosa que me parecía interesante, ¿no? No sé si conocéis este libro de David Hockney, que se llama The Secret Knowledge, que salió en el 2001, me parece. Yo tuve la suerte de asistir a la conferencia en la que lo presentaban en el NYU. Hubo una bronca brutal entre él y los historiadores de arte, que de alguna manera se sentían ultrajados porque llegase ahora un pintor o un artista y les contase cuál era les diese una interpretación que no se les había ocurrido, ¿no? Y él hace esta línea que me parece este gráfico que me parece fantástico, en el que la línea roja marca cuál es la visión, la imagen que tenemos desde la lente, que nosotros entendemos como la imagen real. Para nosotros, si Vermeer hubiese hecho una fotografía del sujeto que pintaba, estaría en la línea roja. Y por otro lado, la línea verde era el a ojo, ¿no? Era un poco este ejercicio de pasar por el cerebro y dibujar, ¿no? Y entonces él descubre, porque estas dos imágenes que hay abajo, él descubre, porque se dedica a hacer fotomontajes, que hay un periodo que viene a ser unos 150 años, en el que el cambio es tan radical que no puede ser, es tan radical y tan, de alguna manera, coordinado en varios puntos del mundo, que no puede ser un crecimiento espontáneo de la capacidad de percepción, de la perspectiva, o sea, si miráis el detalle de la... No quiero dar la conferencia de Hockney porque seguramente la destrozaría, pero realmente te dabas cuenta de que efectivamente ahí había una tecnología oculta, que era aquello de las lentes, ¿no? Que es la utilización de las lentes, de la cámara oscura, de la cámara clara, y cómo en su libro pues empieza a ver cómo se van deformando las líneas de perspectiva, cómo se deforman incluso las proporciones de los miembros, porque has tenido que acercarte para el sujeto a la lente para pintar con más detalle la cara, y por tanto la proporción no has conseguido cuadrarla bien cuando se proyectaba sobre el cuadro. Ese tipo de cosas. Lo cierto, y que me parecía muy interesante, es que él planteaba que en 150 años aquello había sido una auténtica revolución de toda una disciplina, y que los parámetros por los que se medía lo que era bueno, lo que era malo, lo que era bello, lo que era feo, habían completamente pasado obsoleto. Cuando yo vi aquello de los 150 años, pensé que los 150 años es el periodo de la revolución industrial. Es decir, estamos en ese proceso en el que hemos de alguna manera digerido toda la tecnología procedente de ese salto, y estamos digiriendo una nueva. Y él incluso marcaba estos flecos, que no son flecos desde el punto de vista de que ya la línea se ha perdido, sino que yo creo que la perspectiva es tan corta que no te permite ver
cuál es la trayectoria real. Dentro de 200 años seguramente esa línea ya sea una, pero ahora mismo no percibes. Era muy bonito lo que hablaba de que a partir del computer, de la manipulación informática, ya no era posible distinguir cuál era la imagen real de la imagen virtual, y cómo no era posible tampoco es decir, cómo había gente que empezaba a pintar más real que, o sea, cómo había vuelto de alguna manera la pintura a intentar reproducir con mayor. Yo hacía una cosa que seguramente está desde un punto de vista científico en poco rigor, pero decía, bueno, ¿dónde pondría yo a este tipo de gente? ¿Y dónde pondría, cuál sería el punto para mí de inflexión? Cecil Van Gogh, sin duda ninguna. Este tío ha revolucionado tecnológicamente la capacidad que tenemos desde Toyo Ito, Herzog, Coolidge, todo el mundo que ha pasado por ahí, que se ha inyectado con el virus este de los matrices programables, de este tipo de cosas, o cualquier otra que se le haya inventado en su momento, que ha terminado por dar este tipo de cosas. ¿Dónde está la gente que está haciendo ahora? Pues ya no es posible decirlo casi por autores, casi cada proyecto está en un lado del fleco. Podrías decir que un proyecto que haces está más cerca de una cosa que de otro, y habrá que ver al final por dónde termina. Y eso era un poco la cuestión. Y yo encajaba con una cosa que había dicho Pet Keklas en una conferencia que me parecía muy bonita, que era que habíamos pasado del estuche a la caja. En ese sentido decía, bueno, pues, y si la caja era lo industrial, ¿no? Si la caja realmente había llegado a ser un contenedor donde caben las cosas de forma tipológica y no adaptada a cada uno de los usos, ¿dónde estaríamos ahora? ¿O dónde vamos? ¿O cuál sería? ¿Cuál es la? Es decir, estamos sin duda estamos en el mundo de las superficies, no estamos en el mundo de los volúmenes, y es una envolvente que es una botella, ¿no? Porque de alguna forma los programas son fluidos. Hoy en día da exactamente igual si eres de profesión A o profesión B, porque los procesos son completamente iguales, los recursos son mucho mayores. Por tanto, todo eso va a tener una trascendencia. ¿Dónde nos va a llevar? No tengo ni la más menor idea. El simple hecho de asumir esta conciencia pone muy en duda criterios que nosotros en la escuela hemos asumido como dados por el simple hecho de que son, digamos, inercias muy establecidas. Eso es un poco nuestro planteamiento desde el punto de vista de ópera, ¿no? Vamos a cuestionarnos esto. Eso es un poco. Hasta aquí voy a hablar ahora. Y he aguantado. Ya que somos muy pocos, podríamos hacer una conversación, ¿no? Sí, no, nosotros intentamos hacerlo todo lo que podamos en el estudio, porque el grado de implicación es inmediato, ¿no? O sea, estás allí moviendo, sobre todo ahora con el Grasshopper, que mueves la línea y ves como de repente cambian el número de plantas, el giro, no sé qué, pues realmente no tendría sentido no hacerlo. Y hemos intentado, ha habido programadores en el estudio, y vamos intentando pillar lo que podemos, ¿no? En ese sentido. También es verdad que, por ejemplo, cuando encontramos gente muy buena, tenemos un colaborador en Madrid, es tan bueno que, bueno, pues oficina en Madrid, ¿sabes? Es decir, ya lo que sea, pero hay que establecer ese vínculo y permitir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros somos casi una oficina, yo diría que Google, porque todos los proyectos tienen un blogger, un blog en Blogger, todos los proyectos, todos sus documentos son documentos compartidos de Google. Nuestra intranet es un site. En realidad son todos procesos. Mientras más podemos utilizar todas estas herramientas de la nube y tal, pues estupendo, ¿no?
Y entonces eso te permite pues tener una capacidad, pues, no sé, me están llegando ya sé que es una broma, pero están llegando constantemente todo lo que se está haciendo en cualquiera de los proyectos, en cualquiera de las oficinas, y le llega a todo el mundo, incluso a la gente que no está trabajando en ese proyecto. Y las decisiones que se van tomando, por ejemplo, si hay pues una decisión sobre una determinada organización del programa, ahora estamos haciendo un hotel y tal, un concurso para un hotel, y el programa parece que está empezando a dar algún problema y tal, pues el comentario no se produce en una habitación segregada por gente que está en una determinada posición, sino que es un comentario escrito en un blog que además que deja constancia. Cuando trabajamos pues, con el grupo de paisajistas, o con el grupo de interioristas, o con la gente que hace el vídeo, tal, todo el mundo tiene que ir colocando las cosas en el blog. Por tanto, es una situación muy dinámica. Y es una mezcla. Pero en el blog, por ejemplo, se pone... hay otros blogs donde se va de alguna manera educando a todo el mundo sobre la utilización del programa. Por ejemplo, si consigues resolver cómo funciona el RealFlow, pues vas colocando impresiones de pantalla de si lo haces de esta forma o por ejemplo, las características del VRAI en SketchUp, pues, o del material tal. Todo eso va quedando, pero va quedando porque realmente los recursos de una intranet como esa, que serían carísimas, resulta que están a tu disposición gratuitamente por Google. Y entonces, esto yo creo que forma parte también de la manera de trabajar. También hay una intención destinado vaya del propio flow del trabajo del estudio de registro, ¿no? De manera. Sí, no público, porque en este momento todavía no público, pero a mí me gustaría algún día coger y decir, venga, estas 500 hojas que son el resultado de este proyecto y estas 2500, o sea, al final de cada proyecto se hace un PDF del blog y es impresionante porque realmente, además a veces hay peleas, ¿no? Hay peleas escritas, tachado, esto no puede ser así. Y bueno, sobre todo cuando colaboras con otras oficinas de arquitectura, que a lo mejor pues pueden llegar a tomárselo más personalmente si escribes algo que dirías en una conversación pero lo dejas por escrito. Está bien, es un registro, por ejemplo, para recoger aquellas imágenes. Ha sido mucho más sencillo, abrías el blog, mirabas desde el principio que salía la foto de Google Earth con el solar y el programa que te habían pedido, y a partir de ahí ibas recogiendo. Y eso yo creo que es un valor añadido en este momento para poder trabajar de esta forma. Depende del proyecto. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un sistema que es muy, de alguna manera, está muy asimilado a la problemática local que ocurre, por ejemplo, en Angola, que es que cualquier cosa que lleves se pega 6 meses en un barco, esperando en la bahía porque está, de alguna manera, saturado el puerto. Entonces, como no hay capacidad industrial para producir material para hacer, digamos, edificios, pues la clave está en desarrollar un sistema para cómo llevar el material de la forma más comprimida y el menos espacio posible. Entonces ahora mismo estamos desarrollando unas viviendas, que son viviendas sociales, que vienen y que de alguna manera utilizan todo este sistema de alguna manera
adaptable, no sé cómo diría, para asegurarnos de que no llegamos allí con la manta, ¿no? Sino que son, digamos, pequeñas estructuras de asociación que se van emergiendo dependiendo de las características que se van encontrando, ese tipo de cosas, pero fundamentalmente desde el punto de vista constructivo, que era un poco el tema. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora desarrollando con una empresa un sistema por el cual hay una máquina que se lleva en un contenedor que mide 6 metros, que es capaz de plegar planchas de acero que vienen en bobinas planas, de tal manera que en un contenedor podemos llevar 50 casas, la estructura de 50 casas en bobinas pegadas una al lado de otra. Y eso entra dentro de la máquina, una máquina que está en el mercado, y cuando entra la bobina lo pliega, va perforando para las instalaciones y produce un sistema light frame, ¿no? Un sistema estructural de estos de light frame. Y entonces lo que estamos desarrollando con ellos es cómo podemos trabajar con digamos, con esos parámetros. Es decir, ahí depende de qué proyecto. Lo que pasa es que es verdad que los proyectos donde ya, digamos, el planteamiento inicial es abstracto, nos permiten más, nos dan más juego para seguir trabajando en este nivel, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que... Yo ahora particularmente estoy muy interesado en el tema de desarrollar la parte de paisaje. Creo que hay quizás un campo que ha quedado muy vacío en España y que en otros países están mucho más consolidados y que tiene un potencial enorme. Y en ese sentido estamos intentando hacer eso y ahí vamos a tener seguramente menores constreñimientos y no vamos a tener la arquitectura para desarrollar este tipo de relaciones. Yo bromeo con esto, pero a mí me ha venido muy bien esto, el no estar de alguna manera sobrecogido por la presión de estos 5 o 6 años, el poder haber inventado 2 o 3 pasos de baile. Yo creo que en este momento no, en este momento queremos empezar a poner en práctica estas cosas, o por lo menos queremos asumir otro grado. De ahí tampoco yo creo que también eso es una posición personal, ¿no? En lugar de decir, no, yo me voy a formar, como ha hecho Pedro Gesto, irse a Santo Domingo a construirse una torre desde el principio, lo primero que hay que aprender, ¿sabes? También es un poco... Me he currado toda la parte técnica en SOEM, he coordinado todo lo que era, de alguna manera, la estructura de trabajo del equipo técnico y de documentación, pero pienso que cuando te vas, si asumes ese reto, bueno, pues si no te lo tomas como una cuestión tan personal, si no eres tan protector de tu gesto, pues a lo mejor lo razonable verdaderamente es unirte a quien verdaderamente tiene esa experiencia, quien tiene la trayectoria, quien va a ser capaz de asegurar que los resultados no van a ser de alguna manera un problema, ¿no? Yo creo que este es el equilibrio de Opera y por eso hemos asumido esa responsabilidad ahora, ¿no? Pues vamos a mantener la capacidad de think tank, pero vamos a asegurarnos que hacemos las cosas bien.
yo soy muy poco, esto te va a doler a ti, muy poco riguroso. ¿Tú qué dices? Que en el rigor está la libertad. A mí me interesa siempre meterme en la parte que no sé por dónde voy a salir, ¿no? Si hay, es decir, siempre tenemos este problema en los proyectos, siempre pasa un poco como la presentación, ponemos más cosas de las que deberíamos, aprovechamos cualquier oportunidad para meternos en el berenjenal, y en el tema de los números marcamos unas líneas, pero es decir, un proceso científico marcaría unos determinados criterios y establecería unas bases de registro, y iría haciendo idas y vueltas hasta asegurarse que o sí, y pasabas o no. Nosotros a la primera mutuación que de repente percibimos que tiene un potencial, es decir, construimos el árbol, no quiere decir que nos vayamos, pero vamos abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, y hay un momento en el que verdaderamente no tienes capacidad de seguir, pues porque el proyecto se va cerrando, porque no hay tiempo, porque no tienes recursos, por lo que sea. Entonces es cuando viene la estantería y las paredes, ¿no? Aquellas cosas empiezan a pegarse allí, a guardar su sitio, y cuando lo retomas no desde la misma posición que lo habías retomado anteriormente. Yo creo que se parece mucho más al proceso que sigue Pablo Palazuelo, en el que establece una determinada familia, lo que él llama un linaje. Empieza, y de repente, en un momento dado, salta de un linaje a otro por las razones que yo desconozco, que según él están en un libro oculto que encontró cuando tenía 18 años, que no hemos conseguido saber. Pero lo cierto es que para mí es un ejercicio mental, es mantener tu cerebro muy entrenado. No es tanto, no tengo esa vocación de que al final, si le doy a la tecla, sale Project Solve, ¿no? No me interesa esa parte, me interesa que de repente tienes un abanico que funciona para mí, funciona realmente. Llegas allí, estás viendo aquella pieza de alguna manera, aquella, ¿y por qué aquella? Pues porque tienes 5.000. Es decir, si solo tuvieses aquella idea, a lo mejor tenías que tener mucha casualidad, pero cuando tienes 5.000 piezas o 5.000 linajes, que cada una de ellas tiene no sé cuánto, empiezas a darte cuenta de que tienes un instrumental muy potente. Por eso muchas veces nosotros empiezas con una matriz y no sé qué. Que yo estaba pensado como un problema de planta, o de programa, o de luz. De repente ves aquello y dices, esto es horrible, ¿no? Miras a quien lo estaba haciendo y te hartas de reír. Aquí vamos fatal. Pero de repente dices, oye, ¿sabes que esto, si se extrusionase de esta determinada manera, o si de alguna forma recogiese la vibración de un territorio, podría empezar a resolver unas determinadas relaciones de cambios de escalas en el paisaje? Vamos a hacer una maqueta de esto de esta manera. ¿Sale? Cuando llegas a recoger aquello para otra cosa, resulta que aquello que parecía que tenía 6 metros se convierte en 50 hectáreas. Ponen la gente más pequeñita y dicen, es otra cosa. ¿Sale? ¿Qué valor tiene eso? Pues no sé, pues tiene el valor de que, primero, de que nos lo pasamos estupendamente, y realmente eso forma parte también del espíritu del equipo, ¿no? Tú ves a esta gente y al grupo que está trabajando en estas cosas, y es como si echases el balón en el patio de un colegio. Llegas una mañana y dices, oye, tenemos que desarrollar en 2 semanas tal cosa, y es como el balón. Sí, porque si tuvieses de alguna manera un apego especial a una forma concreta, sería terrible, estarías sufriendo todo el día, ¿no? Sería un apego, sería desgarrado, ¿no? Pero esto es justo lo contrario, ¿no? Esto es recuerdo cuando estaba en la escuela había un auténtico debate terroríficos contra la autoría, ¿no? La arquitectura. Y
Y claro, al final todo eso era una historia de enmascarar. Bueno, al final nadie había resuelto cómo era aquello de no ser autónomo. Y yo, de repente, cuando estaba en Nueva York, me pareció que aquello era mucho más claro. Es decir, cuando tenías 50 personas trabajando en un equipo, pues, sí había autoridad, pero era distinto, ¿no? Era otra cosa. No era un problema de autoría, era un problema de equipo, de jugar en equipo. Y tú, yo por ejemplo, soy partidario de una cosa que se hacía en eso, que a lo mejor aquí suena rarísimo y una aberración, pero a mí no me importa presentarle a un cliente 3 propuestas. Esto se hacía mucho en eso, mira, la que nosotros pensamos que te va a gustar a ti y la que el que lo estaba haciendo hizo, ¿sabes? Y bueno, que yo he pasado un filtro, ha tenido su lógica, pero bueno, eso de alguna manera te distancia en el sentido de que estamos tan acostumbrados, y esto era lo que yo precisamente me fui a Estados Unidos a aprender, ¿no? ¿Cómo me separo de la piel que creo? O sea, de esto de que cada vez que hago un gesto parece que me estoy retratando ideológicamente, políticamente, como... Esto yo lo he resuelto de una forma que es, para mí lo importante es cómo juega mi equipo, ¿no? Por así decirlo. Y si juega bien y hace las cosas bien y encima gana, pues resulta que en otros profesiones o deportes aquello funciona. No sé, aquí teníamos esta historia de que si no salías sangrando y ponías cara de ser una persona muy, muy complicada, pues a lo mejor lo tuyo era muy superficial, ¿no? Yo creo que eso, no sé, yo finalmente lo he resuelto. Lo tengo más claro ahora. Ahora mismo tenemos muchos proyectos en África. De hecho, pues bueno, África es muy... Cuando trabajamos en África es muy global. Trabajamos en Angola y en Mozambique. Y son 2 excolonias portuguesas que de alguna manera tienen ese vínculo con las promotoras, las constructoras, los bancos. Es decir, en realidad no estamos... es una situación relativamente... no diría fácil, porque te enfrentas con situaciones extrañas. Pero lo que hemos hecho es montar una oficina allí y establecer un sistema de rotación entre las oficinas. De tal manera que cogemos a gente de la universidad allí y vienen a Barcelona, a Lisboa durante un tiempo, y de alguna manera pues establecemos una dinámica en la que vamos a ir poco a poco formando a gente en este espíritu. Es complicado. Es complicado incluso para la gente que desde aquí entra de repente en la oficina, porque te caen cosas así, ¿no? Como del cielo, ¿no? Te ven las cosas y tienes que responder de una forma, ¿no? Desinhibida. Y a mí me gusta mucho África. Yo la verdad es que me parece que, bueno, seguramente no le estamos haciendo mucho bien, en el sentido de que ello es una segunda invasión, pero es un sitio maravilloso. Cuando te separas de la gran metrópolis y te adentras en las provincias, es una cosa... Entonces de repente te das cuenta, ¿no? De que todas estas cosas que nos obsesionan, toda la morfología está en cada piel de animal que ves, en cada pedazo de árbol. Los inmondeiros estos, que son árboles que si los dibujases nunca pensarías que has dibujado bien el árbol, que son unos monstruos, depósitos de agua con unas hojitas, no sé, ¿no? Y claro, todo eso son formas a las que no estamos acostumbrados. Te das cuenta de que nuestro nivel de asociación, de información, que define lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gusta y no nos gusta, está tan determinado por nuestro entorno que al final ir allí es un sitio que no tiene nada que ver. Se abren todos los mundos.
Entonces yo creo que es un intercambio, vamos a intentar, ¿no? Digo esto con cierta precaución, vamos a intentar que el intercambio sea verdaderamente equilibrado, ¿no? Porque a nosotros nos viene muy bien hacer esta